Hay dos ministros que han jurado sus cargos hoy, señor Tubino, como sabemos todos, el de Defensa, que hasta ayer era ministro de Cultura, y uno nuevo de Cultura. Todo esto es un reemplazo del renunciante ministro Mariano González, quien estuvo en Defensa durante poco más de 4 meses. Defensa es naturalmente un sector que le concierne particularmente, porque usted tiene una larga trayectoria en la carrera militar, es representante de Ucayali, sabe lo que es el BRAEM perfectamente, porque ha estado, si no me equivoco, en muy numerosas oportunidades. ¿Cómo interpreta usted el cambio de ministro? Bueno, realmente, Fernando, ese nombramiento nos preocupa. Y lo digo así con la transparencia correspondiente. Y nos preocupa ¿por qué? Porque el gobierno, en este caso el presidente Kuczynski, ha tenido la oportunidad de hacer un nombramiento de una persona que tuviera un perfil operativo, un perfil que se acomode más a la situación que viven nuestras Fuerzas Armadas en el BRAE y que tienen la gran responsabilidad de avanzar en este proceso de pacificación y ojalá lo concluyan. Y entonces el perfil que tiene el señor Jorge Nieto, que es muy respetable, un sociólogo, un profesional que no podemos discutir sus capacidades, sabemos que es una persona que ha tenido años atrás una militancia política que por supuesto también nos deja dudas, porque ha sido parte del Partido Comunista Revolucionario Trinchera Roja. Entonces... que fue combatido, como usted sabe, por Sendero Luminoso, ¿no? Sí, sí, no, yo no hablo que... Marilena Moyano y muchos otros mártires de izquierda, usted sabe. O sea, sí, no, yo no estoy hablando de una relación con el terrorismo, de ninguna manera. Pero sí, lo que sí nos preocupa es su perfil, porque es un sociólogo que lo vemos más relacionado a la Comisión de la Verdad y Reconciliación que la responsabilidad que va a tener en el BRAE, en la parte operativa, que es lo que le concierne a las Fuerzas Armadas. Entonces, esto es el tema que no solamente me preocupa a mí, le preocupa a muchos militares uniformados que tampoco pueden hoy día expresarse. Y entonces, lógicamente, es un cambio, una orientación que trata de dar el presidente Kuczynski, que deja muchas dudas. Y eso es lo que quisiéramos saber, qué hay atrás del nombramiento del señor Jorge Nieto como ministro de Defensa. Ahora bien, entre los ministros de Defensa que yo recuerdo de los últimos años, hay muchas personas que tenían poca relación con la cosa militar y que creo que hicieron un paso por ahí correcto, ¿no? Pienso en Antero Flores Arauz, con el que usted trabajó, pienso en Rafael Rey, pienso en el señor Torne, pienso en Alan Wagner, embajador. Han sido buenos ministros de Defensa porque son buenos administradores, porque son patriotas, porque tienen autoridad de mando. Esos son los requisitos. Pero ninguno tuvo los antecedentes políticos que él trae. Entonces, eso sí es una sorpresa, porque realmente, mientras las Fuerzas Armadas combatían al terrorismo, él estaba en un partido que, si bien es cierto, no lo relaciono con el terrorismo, pero sí un partido de izquierda y izquierda radical. Entonces, lógicamente, esto es nuevo para nosotros en las Fuerzas Armadas. ¿Esto es motivo de preocupación? Por supuesto que sí, porque no está claro. Porque han habido en el bolo varias personas con un perfil muy relacionado y con mucho conocimiento sobre las operaciones de las Fuerzas Armadas, con ascendencia en las Fuerzas Armadas, con liderazgo ya construido en las Fuerzas Armadas. Todo eso se ha dejado. O sea, no es una persona, con todos los pergaminos que pueda tener, que esté relacionada anteriormente con las Fuerzas Armadas y que ya desde hoy tenga un liderazgo y una ascendencia dentro del personal de las Fuerzas Armadas. Señor Lescano, ¿cómo reacciona usted ante lo que nos ha dicho el almirante Tubino? Bueno, en primer lugar, Fernando, creo que hay que utilizar este viejo adagio popular que dice zapatero a tus zapatos. En segundo lugar, a mí me parece bastante incompatible que pase un ministro que estaba encargado de la cartera de Cultura al Ministerio de Defensa. Materias absolutamente distintas. Creo que Jorge Nieto
estaba realizando una tarea con, digamos, la profesión que tiene y la experiencia que tiene, de alguna manera apropiada en el Ministerio de Cultura, pero yo no sé qué va a hacer en el Ministerio de Defensa. Para estar en el Ministerio de Defensa hay que conocer al monstruo por dentro. ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas? ¿Está usted seguro? Que las fuerzas, la Fuerza Aérea, de la Marina. Claro que sí, porque si no, bueno, los demás ministros civiles que han estado en el Perú han conducido, digamos, la cartera, pero se hubiera podido avanzar mucho más. Yo creo que hay muchos militares retirados que tienen la experiencia correspondiente para poder resolver los grandes problemas que tenemos en estos momentos, ¿no? El objetivo y la función que debe cumplir las Fuerzas Armadas en estos momentos, la formación técnica en el Ejército, la Marina, Fuerza Aérea, en fin, contribuir al desarrollo social en el país. Eso no estoy viendo, eso no existe. Y quien puede realizar eso es una persona que conozca internamente las funciones de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? De tal manera que a mí me parece que se ha designado al ministro Nieto por una cuestión de confianza. Bueno, el presidente Kuczynski debe tener confianza en él. Creo, claro, que todos los ministros se tienen que designar en un factor de confianza. Son gente que tiene que estar muy cercano al presidente, a los objetivos, que tienen que estar comprometidos con el proyecto de ese gobierno. Y me parece que Jorge Nieto es una de esas personas que está en el gobierno de Kuczynski, que tiene una confianza con el presidente y además que confía en él, que lo va a hacer bien también en la cartera de defensa, pero esos cambios medios extraños a mí me parece que no le hacen bien al gobierno porque dicen algunos, no tiene gente. No hay gente, no tiene cuadros. ¿Qué hace ministro Nieto pasándose a la cartera de defensa, estando en cultura? No se entiende muy bien. En cambio, si hubieran designado a otro ministro nuevo, yo creo que habría sido mejor. Y una persona que conozca pues las Fuerzas Armadas. Ahora, pregunto yo lo siguiente. Obama, en general creo que hay un consenso que ha tenido un buen manejo de la defensa. Ha intervenido cuando había que hacerlo y se ha abstenido de hacerlo cuando no había que hacerlo, se dice. Y ha tenido dos ministros de defensa. Uno que es el mismo que estaba antes, es decir, un hombre republicano, adverso políticamente a él. Dice, pero ¿cómo pones a alguien que no piensa políticamente como tú? Justamente. La experiencia, contestó Obama. La experiencia, eso va contra el argumento que usted ha dicho. Justamente. Por la experiencia. Quiero a alguien que no piense políticamente como yo, porque lo que quiero es un profesional, que yo prescinda de sus consideraciones políticas. Segundo ministro, el actual, Nagel, un académico, con el argumento claro, es malo que un militar sea el ministro de Defensa, justamente porque conoce mucho y tiene muchas lealtades. El ejemplo clásico que ha dado el anterior ministro de Defensa, señor Gates. Cuando yo era jefe de la CIA, dijo, el año 91, lanzamos un programa de drones. Cuando regreso a la política, después de 15 años, porque él estaba con Bush padre, regresa con Bush hijo, no se había avanzado nada. 20 años perdidos en materias de drones militares. ¿Por qué? Porque los aviadores no querían. Es decir, quien está adentro no está interesado en que temes que vas a pasar a ser un hombre de computadora manejando drones. Ellos quieren volar e impidieron justamente por sus intereses categoriales. De manera que la tesis clara de este señor Gates, un hombre de derecha republicano, que trabajó con los demócratas, no es bueno que alguien que está comprometido profesionalmente sea el jefe político. Pero han habido excelentes ministros de defensa que han sido uniformados. ¿Ejemplos? No solamente en el Perú, sino en el mundo. Perú. Cíteme ejemplos en el Perú. Bueno, hemos tenido al general Quiabra, hemos tenido a diferentes a lo largo de los años. Entonces... con grandes cambios, metió la mano a fondo en la institución. Pero sobre todo, el gran tema pendiente que tenemos en el Perú hoy día, las Fuerzas Armadas, ¿cuál es? El BRAE. El BRAE. Y hay una lucha contra el narcoterrorismo. Entonces, el ministro Nieto tiene experiencia en el manejo de las Fuerzas Armadas en este tema, conoce los paradigmas que hoy día debería tratar de romper. Hoy día el principal problema que tenemos es el narcotráfico en la zona. ¿Las Fuerzas Armadas seguirán con los brazos cruzados frente al narcotráfico? Parece que no, porque hay un decreto supremo de octubre que les da ya funciones. No le da funciones, pero con la policía. Pero hoy día tenemos 64 bases en el BRAE
que están hoy día prohibidas de actuar contra el narcotráfico directamente, tienen que actuarlo con la policía. Y entonces, hoy día sí pulula el narcotráfico. Y yo, como representante de la región Ucayali, sí puedo decir que a través de los ríos de la Amazonía llega la droga hasta la frontera con el Brasil y no hay mayor control. Entonces, hoy día ese tema es para un sociólogo o para una persona operativa, porque él ha dado algunas declaraciones que no podemos estar en desacuerdo cuando dice que vamos a fortalecer ese apoyo social que tiene que dar las Fuerzas Armadas. Está bien, eso no lo podemos decir que es algo positivo, pero eso es todo lo que se requiere. Lo que se requiere hoy día es liderazgo, lo que se quiere hoy día es ascendencia en las Fuerzas Armadas. Hay que luchar también contra algunas personas que todavía existen, que tienen todavía la tendencia a buscar, a ver qué cosa me llevo qué agua me llevo para mi molino. Y podrían ser hasta personas que se les tiene que cortar la cabeza rápidamente. ¿Personas que visten el uniforme? Podrían ser, porque eso también se estuvo investigando. Compras que a todas luces parecen irregulares para el BRAE. Entonces eso es inaceptable, que hoy día tengamos ese tipo de problemas en un país que hoy tiene ese problema del BRAE, que es un tema que lo tenemos ahí latente y que no hay la decisión política, tampoco en este gobierno hasta ahora, para enfrentar frontalmente el tema del narcotráfico y el narcoterrorismo en el Perú. Aunque no sea políticamente correcto decirlo, ¿quién es el único presidente chileno que ha robado al ejército chileno? Un militar, Pinochet, procesado por robo al ejército del cual era comandante general y presidente de la República. De manera que sea militar no es garantía de nada, como no es garantía administrativa ni honestidad. No, yo no lo digo contra usted, sino contra el señor Lescano, que ha sostenido que mejor sería que fuera un militar. Yo creo que debe ser un militar o una persona que conoce pues la materia, ¿no? Pero si pones una persona que no tiene conocimiento exacto, específico de las responsabilidades tan grandes que va a asumir, ¿podría hacer algo? La geopolítica que utiliza el ejército, la marina, la fuerza aérea, podría conocer, digamos, un ministro que ha estado en la cartera de Cultura. Difícil, ¿no? Cómo se mueven este tipo de tensiones, a veces chicas, a veces grandes, con países limítrofes, ¿no? La situación de la aviación, de los puertos, todo lo demás, eso corresponde al ministro de Defensa. Bueno, entonces con eso tú tienes que conocer pues la cartera. Ahora, mira, Fernando, la situación de Estados Unidos es distinto, pues con el poderío militar que tiene Estados Unidos. Se podría decir que imagínate, acá estamos en una situación absolutamente distinta. Pero yo creo que son dos perfiles de ministros que deberían responder, en el caso nuestro, creo, con un conocimiento específico sobre las responsabilidades que se tiene que actuar, ¿no? Concedamos unos minutos al otro ministerio, que es importante también, porque